¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches y otra vez, como todos los lunes, aquí haciendo #Hora Política. Javier, buenas noches. Sergio, buenas noches. Abrimos una semana sumamente intensa en materia política y vamos a compartir con estos invitados, obviamente, una agenda muy amplia. Por un lado, recibimos a Oscar Blando, abogado constitucionalista, exfuncionario provincial, para analizar la reforma electoral que impulsa el Gobierno Nacional, el diputado nacional Pablo Farías, de Provincias Unidas y del Partido Socialista. Se viene la declaración de Manuel Adorni, ¿no?, en el Congreso, en la Cámara de Diputados Nacional, puntualmente, en un contexto sumamente convulsionado por estas denuncias, ¿no? Esta investigación que lo tiene bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito. Y también dialogamos con la diputada provincial del justicialismo, Alejandra Rodenas, todo lo que va a deparar el escenario electoral de acá a partir de la mitad de este año y la reconstrucción del peronismo provincial. Muy bien, hecha la presentación entonces de nuestros invitados, vamos a la primera pausa y empezamos a dialogar con ellos. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. Que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. ¿Sabes cuál es la palabra más importante de medicamentos de venta libre? Medicamentos. No importa que sea libre, pueden ser peligrosos. Y quien te garantiza la dosis adecuada y su conservación es el farmacéutico. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¡Pisalo! ¡Matalo! ¡Dale! ¡Matalo al 4! ¿El 4? Es mi hijo. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Quimi 6! Son solo 6 pasitos, Quimi 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Quimi 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Quimi estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Quimi 6. Seguimos en #Hora Política y recibimos a Oscar Blando, ex director de Reforma Política y Constitucional de la Provincia de Santa Fe. Oscar, gracias por acompañarnos como siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se viene una reforma electoral a nivel nacional, es lo que está impulsando la Casa Rosada. ¿Cómo ves este proceso, obviamente, que está asomando, pero que, bueno, ya hay algunos indicios, ¿no? Sí, yo creo que una reforma electoral, revisar las leyes electorales es posible, es siempre viable, y más en un año no electoral como este. Ahora, la reforma esta que tiene propuestas para modificar varias leyes, la de financiamiento, la ley de partidos políticos, el código electoral, e incluye ficha limpia, la verdad que no ha habido un debate público importante en el Congreso, pero tampoco dentro de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Me parece que hay dos motivos fundamentales que tiene el eje las PASO, ¿no? Es decir, me parece que el gobierno ha decidido eliminar o proponer eliminar las PASO por un motivo explícito, que es, bueno, hay que ahorrar, hay que ahorrar dinero, el gasto, etcétera, cosa que es inaceptable. La democracia, el pluralismo, la representación política no puede estar sometida a la motosierra, digamos, ¿no? Sí, hay que cuidar los fondos públicos, pero ese no puede ser el argumento, porque con ese argumento tampoco tendría que haber elecciones, ¿no?
Y hay un motivo implícito que es que quiere evitar el gobierno que la oposición tenga PASO. Es decir, cree que las PASO beneficia a la oposición y perjudica al gobierno. Ustedes recordarán que se hablaba mucho de que las PASO, bueno, no se usaban y por eso había que eliminarlas. Bueno, ese argumento ha bajado de intensidad. Hoy ciertamente yo creo que se quieren eliminar las PASO no porque no se use, sino que se quiere impedir de que se usen, digamos, ¿no? Porque este argumento sirve a la oposición en escenario de fragmentación política, etcétera, y por lo tanto este es el argumento fundamental. E incorpora una especie de chantaje que es la ficha limpia. El gobierno no tenía en agenda la ficha limpia, es más, no lo hizo en su momento. Sí. Y este es como una idea de cambio. Bueno, evidentemente yo te doy ficha limpia porque sectores de la oposición lo habían planteado y vos me das eliminación de las PASO, el financiamiento electoral, etcétera. Y bueno, así no se hacen las reformas, ¿no? Las reformas se hacen sobre la base de consensos, ventajas y desventajas de un sistema, etcétera, ¿no? Las PASO, en su momento vinieron a reemplazar las internas partidarias que tenían fundamentalmente una apatía por parte inclusive del público, ¿no? El público en general. Digo, ¿está bien como herramienta para resolver las internas partidarias o hay que darle un paso superador a todo esto? A ver, yo creo que cuando se quiere cambiar un sistema, en este caso de nominación de candidaturas, hay que saber por qué lo queremos suplantar. Porque parece ser que queremos volver a las internas partidarias como las conocíamos, en la Nación, en la provincia de Santa Fe, etcétera. Digamos, cuando había partidos fuertes, nacionalizados, ideológicos, que tenían consenso social, bueno, tal vez las internas eran válidas porque había, trabajo allí, militancia, participación, etcétera. Los partidos vienen de hace tiempo teniendo territorialización. Casi hoy, salvo La Libertad Avanza, no hay un partido nacional único que verticalice. Hay fraccionamiento. Las PASO vinieron un poco a eso, para tratar de decir, bueno, es el efecto zanahoria y el efecto garrote, que dice algún politólogo, ¿no? Es decir, yo te doy esta posibilidad de quedarte adentro, la zanahoria, pero si te vas, está el garrote, está el abismo afuera, ¿no? Es decir que, y esto posibilitó que hubiera grandes coaliciones, un bicoalicionismo electoral que funcionó más o menos bien. A mí me parece que hoy los partidos siguen teniendo este problema de fraccionamiento, de falta de liderazgos nacionales. No hay partidos nacionales, hay emprendimientos provinciales con gobernadores fuertes, y esto le pasa a todos los partidos de la oposición. Entonces me parece que yo, antes de eliminarla, trataría de modificar algunas cosas, si es posible. Por ejemplo, el tema de la obligatoriedad. Por ejemplo, en Uruguay, bueno, es obligatorio para los ciudadanos, pero los partidos, si tienen una sola lista, pueden optar por no hacer las PASO. Y lo mismo en Chile. En Chile es al revés, son obligatorios para los partidos, pero no para los ciudadanos. Acortar los plazos entre las primarias y las generales. Bueno, quiero decir, hay posibilidades. Yo no volvería a un sistema con el sistema de fraccionamiento y falta de liderazgo de los partidos, a un sistema de internas que también conocimos, en donde los aparatos y los liderazgos y las oligarquías partidarias, como decía algún viejo politólogo, pesan y pesaban muy fuerte. Y me parece que esto, más el problema del financiamiento, puede traer problemas, por supuesto, en términos de representatividad política y de pluralismo, ¿no? Tema financiamiento, vos haces hincapié en este punto, los aportes para las campañas. Sí. Digo,
en paralelo a lo que plantee el gobierno de Milei hoy, ¿vos estás de acuerdo de que hay que hacer un barajar y dar de nuevo en esta materia? Yo creo que una de las mejores cosas que tuvo la ley de financiamiento fue el tratar de equilibrar las desigualdades entre los partidos. Porque evidentemente lo que se quiere sacar son los aportes para las campañas. Y se quiere ir a un sistema más a la norteamericana, en donde haya en general partidos que tengan aportes privados que se elevarían, y el Estado, los estados que tengan el poder. Estos dos sectores van a tener ventajas. La ley de financiamiento daba una parte, el 50%, de acuerdo a los votos obtenidos por los partidos, y el otro en igualdad de condiciones. Esto nivelaba la cancha. Esto daba igualdad de oportunidades en la competencia electoral. Por lo tanto, yo no eliminaría eso. Para mí eso garantiza la equidad en la competencia electoral. No podemos tener exclusivamente una mirada mercantilista de la democracia y de las elecciones. Tiene que haber posibilidad igualitaria de la mejor manera posible. Esta es el leitmotiv de las cuestiones. Por lo tanto, yo no modificaría ese aspecto. Ahora, teniendo en cuenta casos recientes como el de José Luis Espert, ¿algún tipo de modificación en materia de control del financiamiento de los aportes sí sería necesario? Obviamente. Ahí sí. Un mayor control de los aportes, porque justamente hay que hacer una trazabilidad, no solamente rendir cuentas, que es lo que hoy se exige, sino el origen de los fondos, que además está en la Constitución. Es decir, que los organismos, la Cámara Nacional Electoral, a nivel nacional y en las provincias, lo que yo creo es que hay que tener un muy exigente control. Porque claramente el caso de Esper es un ejemplo de financiamiento ilícito de las campañas, el narcotráfico. Bueno, la verdad, a ver, la relación dinero y política ha sido siempre de tensión. En la Argentina y en el mundo. No hay modelos ideales, pero ciertamente hay que ir a un mayor control, especialmente sobre el origen de los fondos, ¿no? Oscar, en estos tiempos no es fácil escribir. Digo, estamos en un momento donde interpretación de texto, la lectura, es toda una complicación, fundamentalmente para las nuevas generaciones. Digo, pero escribiste un libro. Digo, sí. Es todo un desafío. Parece una antigüedad. Sí, pero bueno, a los que nos gusta leer de libros todavía y físico, ¿no? Contanos un poco de qué se trata. En realidad, sobre diciembre del año pasado, publiqué el libro sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe, la Constitución 2025. Creo que es el primero así completo, digamos, que lo que intento con este libro es hacer conocer y difundir la Constitución. Es decir, que no solamente la cátedra universitaria, o un juez, o los partidos pueden acceder, sino que la sociedad puede hacerlo. No, porque hay que conocer los derechos, cómo protegerlos. Para eso la Constitución hay que conocerla, no se difunde. Y la idea es esa, de una manera sencilla, comparar los artículos de la vieja Constitución con la nueva, titularlos, los artículos uno por uno, un índice alfabético que tiene 500 vocablos y más de 2000 referencias, para que cualquiera pueda buscar un tema y no necesite estar buscando una hora dónde está en la Constitución, sino que lo encuentre. Y por supuesto tiene después una mirada mía de 60, 70 páginas sobre el proceso constituyente y la Constitución nueva en sí misma. Mirada ponderativa en algunos casos y crítica en otros, ¿no? Lo presentás en Santa Fe próximamente. Lo presentamos en Rosario y ahora en la Cámara de Diputados de Santa Fe este miércoles a la tarde, efectivamente. Muy bien. Oscar, un gusto haber compartido estos minutos con vos, como siempre. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muy amable. Oscar Blando, ex director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, estuvo en #Hora Política.
soy vecina del barrio Carlos Casado. Acá se ejecutó la plaza número 80 de Bolsillo. Estamos muy felices con eso. Con un cartel que había aquí y un poco de pintura que yo tenía, puse no basura. Yo lo empecé por la basura realmente y terminó siendo un lugar de convivencia y que uno empieza a conocerse con vecinos que los ven. Yo no pensé que porque me molestaba la basura se iba a dar todo esto, porque también trae seguridad. Seguridad, convivencia, humanidad, poder ver al otro. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Torricelli y Asociados, abogados, especialistas en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Previsional, Derecho al Consumidor. Torricelli y Asociados, Ceballos 1756, Rosario. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, seguimos en el hashtag Hora Política y recibimos a la diputada Alejandra Rodenas. Alejandra, bienvenida, un placer. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a los dos, a Javier también. Bueno, a un año de las elecciones, ¿cómo está el peronismo, el justicialismo en Santa Fe? El justicialismo está... Mira, te voy a contestar con una afirmación que tiene que ver con algo que conversamos la última vez que vine al programa, que fue antes de la elección para convencionales constituyentes. El peronismo siempre, y esto no es solamente una característica del peronismo de la provincia de Santa Fe, cuando es oposición está en estado de liberación. Y estos estados de liberación me parece que son muy interesantes, son muy creativos, generalmente lo potencian el peronismo, lo ponen en un lugar que creo yo que es fundamental en este momento de crisis de la institucionalidad en la Argentina, en un lugar central a la hora de conformar una propuesta y una respuesta para lo que vendrá. Y en aquel momento cuando vine al programa, que era la previa de la elección para reformar nuestra Constitución, yo les hablé de un frente, de lo que significa, yo integraba en ese momento el frente, y les hablé acerca de lo que significaba para nosotros un frente que tuviese una unidad de concepción programática. Y creo que el peronismo está justamente en la búsqueda de la definición de un programa que sea realmente opositor, pero que capaz le pueda ofrecer a la sociedad una serie de cuestiones que tienen que ver con su historia, que tienen que ver con los principios, hasta les diría, que han nutrido a su filosofía política y a su gestión de gobierno, pero adaptados al siglo XXI. En esa búsqueda estamos, en esos diálogos estamos, y me parece que todos esos diálogos tienen que converger en el sostén del aparato partidario. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento de crisis conceptual, como está viviendo la Argentina, de crisis institucional, como está viviendo la Argentina, les diría casi una crisis civilizatoria, ¿no? En espejo de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, hoy en guerra, el peronismo tiene una responsabilidad fundamental a la hora de construir un nuevo paradigma, un paradigma que tenga que ver con el siglo XXI, que no niegue lo anterior, pero que sí sea una oferta accesible, comprensible, amable, empática para una sociedad que está cansada, agotada, agobiada y esperando de nosotros nuestra mayor responsabilidad ética y política. Alejandra, así como vos marcabas la necesidad de generar un contenido para ofrecerle a la sociedad, inevitablemente la danza de nombres ya empezó, Giuliano, Germán Martínez, son los nombres que están dando vueltas, pero ¿tiene que haber una oferta de nombres diversa o hay que encontrar también una síntesis en ese sentido? Yo, mira, te voy a decir algo.
A mí el único ismo que me contiene es el del justicialismo. ¿Y por qué te digo que es el único ismo que me contiene? Porque en la idea de la justicia, tan bastardeada, tan puesta en crisis, tan banalizada por el gobierno nacional y por algunos sectores del gobierno provincial y por algunas pendularidades que exhibe el gobierno provincial, la idea de la justicia es una idea muy poderosa, es una idea muy potente, tiene que ver con la justicia distributiva, tiene que ver con la presencia del Estado, pero de un Estado racional que no deseche lo privado, que crea en la sinergia de lo público y privado. Tiene que ver con una idea acerca de la salud, de la educación, del empleo, de la productividad. Entonces, si hay un ismo que a mí me contiene, es el del partido justicialista, o sea, el del justicialismo. Después, con todas sus versiones y con todas sus vertientes, con todas sus organizaciones que son sumamente interesantes y sumamente válidas, y con todos los actores políticos que obviamente caminan con su discurso, con su hacer y con su decir, la escena política y la conversación política, yo tengo la tranquilidad emocional de tener buen diálogo. La última vez que vine al programa también yo les dije algo que me parecía muy importante, que la gente está necesitando, además de vernos discutir en términos políticos, también está necesitando que nosotros hagamos un enorme esfuerzo por encontrarnos emocionalmente. Y cuando digo emocionalmente no estoy romantizando la discusión, estoy diciendo frente a la asperidad, frente a la hostilidad, frente al paradigma que ha inaugurado Milei, que es el paradigma del quiebre del otro, el quiebre con el otro, el quiebre con la construcción de la subjetividad de la Argentina. Yo creo que todo lo que nos ocurre, cuando nos levantamos a la mañana y vemos que ha habido un nuevo hecho de violencia, un exabrupto, un hecho de corrupción, una paradoja frente a esto que era venimos por la casta y hoy nos gobierna la antipolítica, ¿no? Venimos para eliminar la casta política y hoy nos gobierna la antipolítica que de alguna manera ha puesto en la escena social un discurso de ruptura y de destrucción. Frente a todo eso, nosotros tenemos una doble responsabilidad. El programa de gobierno, que era un poco lo que les dije hace unos segundos, y esta cuestión que tiene que ver con volver a encontrarnos en ese lugar emocional del desapego y del demostrarle a los otros que podemos ser, una alternativa posible desde una altura ética que la política hoy no está demostrando. Hay que volver a generar, por lo menos en la provincia de Santa Fe, yo hablo de Santa Fe, un nuevo contrato ético, un nuevo pacto que a la sociedad le sirva para volver a creer. Porque está absolutamente desesperanzada y absolutamente descreída de lo que nosotros le podemos decir, le podemos ofrecer y decir en tantos sujetos políticos. Hablaba de los ismos y es muy interesante porque el justicialismo viene a nivel nacional, digo, ¿no? Ya no provincial, de una fragmentación muy particular, porque hay sectores del peronismo que niegan el menemismo como si fuera parte o haya sido parte, otros niegan el kirchnerismo, otro el masismo, y así seguimos con los ismos. Digo, ¿cómo se logra un punto de convergencia dentro del justicialismo de todas estas vertientes? Mira, las crisis son siempre una oportunidad. Argentina, independientemente de que el modelo libertario esté intentando sostener la ficción con la cual llegó al poder, que era la ficción de la libertad al extremo, con un Estado que no iba a estar presente, cuando en realidad en el mundo los Estados están presentes, los Estados regulan, algunos con mayor intensidad, otros con menos intensidad. Frente a esa gran ficción, a la que la sociedad adhirió seguramente porque había situaciones que desde nuestro gobierno anterior no habían sido resueltas, pero también es cierto que las distintas expresiones del peronismo han resuelto la relación con la sociedad de forma diferente. Vos hablabas recién del menemismo. No hay modelo que se le acerque más a este modelo actual. Yo pensaba
hace unos días sobre esta crisis energética que está viviendo el mundo. Te cierran el canal de Hormuz y tiembla Occidente. Y Argentina tiene vaca muerta. Y Vaca Muerta fue un proyecto de Néstor Kirchner que, obviamente, desde su mentalidad de hombre de la Patagonia, que había recibido una Argentina absolutamente endeudada y que no solamente produjo uno de los desendeudamientos más transparentes, sino también que pudo crear una sociedad energética, nuestra ENARSA, para poder explotar, comercializar, producir algo que mucha gente no conoce, que es la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta reserva de petróleo del mundo. Se crea una sociedad del Estado con participación mayoritaria. Los privados juegan también en esa construcción y hoy, en plena crisis energética, Argentina no tiene que comprar combustible a un mundo en crisis. Entonces, mi pregunta es la siguiente, esa que me la hago y se las hago a ustedes y también se la hago al que nos está escuchando. ¿No hubo, digamos, demostraciones concretas de que Argentina puede crecer, que puede crecer cuando hay planificación, que puede crecer cuando la adversidad incluso de aquel momento, el post-2001, el post-crisis, puede crecer cuando los recursos naturales que tenemos son bien gestionados, son ordenados y además cuando se rompen esas falacias que son propias de una construcción política muy frágil como la de Milei en torno a estos gobiernos que se anclan en el Estado pero para ofrecerle a la gente soluciones. Y como el ejemplo de la explotación energética hay cientos de ejemplos. Milei no abandonó las AUH. Al contrario, tenemos más asignaciones universales que cuando Cristina tuvo que crearlas en medio de una crisis económica. Entonces, a ver, el Estado presente no es un eslogan nuestro. El Estado presente es un Estado presente de la manera que el siglo XXI va a poder digamos, gestionarlo. ¿Por qué? Porque no es el mismo Estado ni de la década del 50, ni de la década del 70, ni incluso del periodo de Néstor y Cristina. Es un Estado que seguramente va a acudir y le va a solicitar al sector privado que acompañe este proceso, porque si hay un sector que hoy está sufriendo las consecuencias de la ausencia de consumo, es el sector privado también. Entonces, vuelvo sobre tu pregunta. El peronismo tiene distintas vertientes. Las ha tenido siempre. Lo que no puede permitirse es no tener hoy un programa de gestión y de gobierno que lea la realidad del siglo, que lea la realidad internacional inclusive, y que le vuelva a ofrecer a la sociedad algo tan simple como es un Estado ordenando todo aquello que la sociedad necesita para vivir mejor, y que es ni más ni menos que tener una buena salud, una buena educación, una universidad financiada, un sistema judicial que le dé respuestas y un sistema económico que, sin olvidarse de las necesidades que tienen que ver con la macroeconomía, nosotros es cierto que el tema del déficit es un tema que lo tenemos que trabajar con mucho más seriedad, pero también es cierto que nosotros necesitamos generar trabajo genuino y de calidad para que aumente el consumo en la Argentina. No hay manera de que nuestra economía crezca si no es de esta forma. Alejandra, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Yo pensé que iba a tener tiempo, pero no me lo estarían dando, pero ¿yo puedo tomarme 3 minutos? Sí, el productor nos dice que sí. Si el productor dice que sí, yo pensé que iba a tener tiempo para hacer una breve reflexión acerca de algo que me preocupa y mucho. Y que es esta suerte de avanzada. Yo no lo quiero plantear como un término de feminismo versus antifeminismo, pero sí, y ustedes me conocen, fui muchos años jueza penal. Este tema sobre el que hoy se habla tanto, que es el tema de las falsas denuncias y el tema de la violencia de género, que es obviamente un tema que no es que se habla, existe. El tema de las falsas denuncias me gustaría 2 minutos hacerle una breve reflexión. Yo he sido jueza, he recibido falsas denuncias, las falsas denuncias existen, lamentablemente, pero también es cierto que constituyen un porcentaje muy, pero muy mínimo
con respecto a otras situaciones que atraviesan al Poder Judicial. Y por otro lado, menos del 1%. Y por otro lado, me parece que hoy supongo que hay una campaña política detrás de todo esto. Me preocupa que personas de la política como Carolina Lozada estén tomando este tema como una bandera cuando en realidad me parece que detrás de esto hay una cierta demagogia punitiva. Hay una cierta búsqueda de sancionar a aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género, que lo han sido y no lo pueden llevar al lugar donde tiene que ser investigado, que es el Poder Judicial. Hay un porcentaje altísimo de cuestiones vinculadas con la violencia de género que no son denunciadas. Por eso digo, el sistema judicial, que lo mencioné antes, que debe funcionar en un Estado de Derecho, en una división de poderes, tiene la capacidad instrumental de filtrar cuando hay una denuncia, una falsa denuncia o un falso testimonio. Además, son 2 delitos ya contemplados en el Código Penal. Y además de eso, esto no puede opacar la legitimidad de los reclamos de aquellas mujeres o de las infancias y de las niñeces que hoy son víctimas de violencia de género. Me parece que detrás de esta demagogia punitiva se esconde un doble sentido, en todo caso, que es obturar el legítimo acceso a una respuesta por parte del Poder Judicial a los cientos de miles de casos que hay en la República Argentina y que lamentablemente el último lo vivimos, el caso de Sofía, que recibió incluso la solidaridad, la familia por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Ojalá detrás de esta especie de campaña, que yo no pongo en duda la legitimidad del reclamo de aquellos que son víctimas también de las falsas denuncias, pero ojalá esto no sea una campaña para silenciar a las mujeres y al movimiento de mujeres que tanto ha hecho por visibilizar y poner sobre la mesa de la discusión de los argentinos y de las argentinas de la violencia de género. Adherimos, Alejandra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en #Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Seguimos en hashtag Hora Política, recibimos al diputado nacional Pablo Farías, que integra la banca, el bloque de Provincias Unidas y también es representante del Partido Socialista. Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, Manuel Adorni tiene cita este miércoles en Diputados, en medio de un escándalo que hackea la figura del jefe de gabinete. ¿Qué esperan o qué puede llegar a ocurrir en la Cámara Baja? Lamentable, porque llega en una muy mala situación para que nosotros tomemos seriamente lo que él nos venga a responder. La verdad que una persona que está con serias imputaciones penales en trámite en la justicia, que lógicamente debió haber dado un paso al costado y ponerse a disposición de la justicia, pero no hacerlo desde el cargo, porque el problema es que como jefe de gabinete, él puede influir sobre los jueces en un momento donde se están mandando pliegos al Senado para cubrir vacantes. La verdad que es absolutamente contraproducente que él siga en el cargo. Lo hemos llamado a interpelación, el oficialismo no quiso que se hiciera la interpelación y así llega a responder preguntas que son esenciales, porque lo que estamos planteando, sobre todo desde el bloque de Provincias Unidas, tiene que ver con las cuestiones que nosotros le estamos reclamando al gobierno nacional, que adeuda desde hace tiempo a las provincias, que acumula miles y miles de millones y que además están teniendo consecuencias gravísimas. Lo que está pasando en el PAMI, por decir un aspecto, lo que pasa con el destrozo que estamos viendo en las rutas nacionales y los accidentes y lo que eso está causando, la incertidumbre que tiene todo el sistema científico-técnico en la Argentina, el problema del financiamiento de las universidades, el tratamiento que se les da por parte de este gobierno a las personas con discapacidad. Estas cuestiones que son esenciales, lamentablemente, pueden llegar a quedar relegadas o pasar a un lugar secundario en el debate, porque lógicamente todas las cuestiones que no viene al Congreso porque no se somete a una interpelación para contestar sobre su situación, o que de alguna manera que no corresponde, influye en las causas estando como jefe de gabinete, bueno, todo eso va a empañar lo otro y lo necesitamos. Necesitamos explicaciones oficiales, necesitamos saber hacia dónde va el gobierno, porque lamentablemente muchas veces nos parece que estamos en un callejón sin salida, atados dogmáticamente de los principios, entre comillas, que cree sostener este gobierno, pero la realidad nos está demostrando que las políticas no están funcionando. Bien. Pablo, ¿cuáles son las expectativas con las cuales van el miércoles? Porque es como que la sociedad mira por televisión, sí, claro, esto, y hasta naturaliza, lamentablemente, empezamos a naturalizar las cosas de corrupción, porque en definitiva la economía empieza a golpear la puerta de los hogares de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces digo, ¿por dónde se va a priorizar? ¿Por la cuestión netamente política en cuanto a la ventaja o a la confrontación, o a tratar los problemas estructurales que tiene la gente hoy? Lógicamente no podemos dejar de preguntarle a Manuel Adorni sobre las causas, sobre lo que está hoy en la justicia, y que realmente hay un manto de sospecha muy fuerte sobre la comisión de hechos delictivos muy graves y absolutamente impropios, sobre todo para una figura de jefe de gabinete. Pero insisto en lo que planteaba recién, el temor a que eso opaque la otra parte, la esencial, para lo que está previsto esta figura en la Constitución Nacional, que es para que los legisladores, con las representaciones que tenemos de las distintas provincias, de los distintos distritos, podamos hacerles esas preguntas que nos tienen que ser respondidas. Las respuestas sabemos que las vamos a tener o mañana a última hora o el miércoles a primera hora, con lo cual también va a ser difícil trabajar con tan poco tiempo sobre esto, pero por lo menos poder requerirle una explicación mínima sobre algunas cuestiones que, como decía, ya no admiten mayor dilación. Ese es para nosotros el sentido más importante de lo que tiene que ir a hacer un jefe de gabinete en estas circunstancias. Lamentablemente está ocupando ese lugar una persona que no debiera estar ahí, que debiera haberse corrido del cargo, que debiera estar
solamente respondiendo en la justicia sin estar confundiendo ese lugar desde el cual, como digo, tiene un lugar de poder que influye en la justicia. Es imposible separar el cargo del jefe de gabinete con una influencia clara en el Poder Judicial Federal hoy. Sobre todo, insisto, cuando se están mandando más de 100 pliegos para su aprobación en el Senado y todavía quedan cubrir más de 200 vacantes. En esas circunstancias, la verdad es que lo peor que puede pasar para tener una investigación clara y un proceso judicial claro es que se dé esta circunstancia. Es malísimo. Y en plena tormenta política el gobierno pisa el acelerador y quiere avanzar con una reforma política electoral, digamos, ¿no? En la cual uno de los puntos clave es eliminar las PASO. ¿Cómo ves esto? A ver, en primer lugar, lo electoral siempre tiene que estar precedido de consensos políticos. Es imposible pensar que la legislación electoral va a dar buenos resultados si está atado al capricho de una mayoría circunstancial. Ya hemos tenido muchas experiencias de mayorías que modifican o de alguna manera adecuan la legislación a sus necesidades. Así tuvimos aquí en la provincia de Santa Fe la ley de lemas durante mucho tiempo que se iba remendando y ajustando de acuerdo a la necesidad del poder de turno. Y eso fue claramente negativo. Y esos procesos electorales con legislaciones amañadas y puestas en servicio de un interés político partidario circunstancial seguramente van a alejarnos más a los que ejercemos la política de los ciudadanos. Por lo tanto, lo primero que debiera darse es la construcción de un consenso político, discutir esto entre las fuerzas políticas para lograr un consenso. En segundo lugar, respecto de las primarias, es claro que se ha logrado un mecanismo que logró o que nos da como resultado mayor transparencia y mayores posibilidades democráticas en la selección de los candidatos. Eso ha sido un logro de las PASO. No ha logrado todos los objetivos. La discusión sobre su obligatoriedad o no, que la tuvimos en el momento que esa ley se sancionó, primero aquí en la provincia de Santa Fe y luego nacionalmente, es una discusión que sigue vigente. El costo de la elección también es un tema que hay que discutir, porque seguramente hay un montón de cuestiones en las cuales se puede ahorrar y se puede ahorrar dinero y hacer que las elecciones cuesten menos al erario público. También podemos discutir lo de la separación de las elecciones o hacerlas en conjunto para que la gente sienta menos molestia de tener que ir muchas veces en un año a votar. Esas cosas se pueden discutir, pero suprimir este mecanismo y volver sin más, sin ninguna alternativa, a las meras internas de los partidos políticos, bueno, eso seguramente no nos va a dar como resultado ni transparencia ni mayor sentido democrático en la selección de los candidatos. No vamos a volver a una situación que no fue buena y que en estas circunstancias donde la participación política hoy cuesta por la apatía misma que la gente siente, por los partidos y por las propuestas políticas, bueno, esto puede llegar a incrementarlo o a profundizarlo o a dejar en manos de muy pocas personas prácticamente todas las decisiones del proceso electoral, la selección de candidatos, luego las elecciones generales. Inclusive la supresión de los debates presidenciales es un retroceso. Porque algunos me dirán, ¿cuántos ven los debates? Pero más allá de cuánto rating pueda tener un debate, que creo que se ven en la sociedad y que luego se reproducen en redes sociales y que es tema de discusión en mesas, en lugares académicos, es tema de consumo también del periodismo, reducirlo o directamente eliminarlo, me parece que es un retroceso, porque por lo menos en esa instancia uno puede encontrar dos modelos que discuten, dos presidentes o más que tienen la necesidad de tener que explicar cuáles son sus propuestas más allá del ruido que la publicidad de campaña muchas veces genera, ¿no? Pablo, después del Mundial, ya el 2027 electoralmente está a la vuelta de la esquina. Sí, claro. De acuerdo a tu mirada, ¿Puyaro debería ir por la reelección? Sí. Yo creo que está en condiciones de hacerlo.
creo que es un gran gobernador, obviamente en una coyuntura muy compleja y con circunstancias que ofrecen inmensos desafíos y que justamente creo que tener un periodo más puede llegar a mostrar mucho más potencial todavía. No solo él en su figura, no solo él como persona, como líder político, sino también en la construcción política que lo acompañamos, ¿no? que integramos en esta coalición. Creo que hay un proyecto claro y un norte hacia donde va la provincia. Me parece que se ha puntualizado desde el inicio, desde la campaña política, los ejes sobre los que iba a transitar la gestión, y está sucediendo. Por supuesto, uno no va a decir porque cometeríamos un gran error si dijéramos que están todos los problemas resueltos y que ya no hay más nada para hacer. Al contrario, hay muchísimo por hacer todavía, pero me parece que se han emprendido reformas en distintas áreas del gobierno que son muy importantes para la provincia, que hacerlas además en un momento de fuerte retracción económica, de caída del consumo, de problemas como los que estamos viviendo a diario, de una verdadera retirada del gobierno nacional en prácticamente todos los aspectos de las obligaciones básicas e innegables que tiene que tener un gobierno nacional. Bueno, me parece que en ese contexto poder sostener una gestión con características muy positivas como esta, me parece que es un gran logro, y creo que extenderla un periodo más creo que sería muy bueno. Creo que hay mucho más para dar a la provincia. Por supuesto que es una decisión de él, ¿no? Porque lo personal ahí también juega, pero creo que está en condiciones de hacerlo, sí. Pablo, gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a ustedes. Un gusto. Pablo Farías, diputado nacional de Provincias Unidas, dirigente del Partido Socialista, pasó por #Horapolítica. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Cortés Batani, servicios inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani, campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, Javier, tenemos una semana bastante intensa, ¿no? Previo al 1 de mayo, el Día del Trabajador. Me parece que va a haber mucho ruido político. Exactamente, hablamos de la presencia del jefe de gabinete Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, dando su informe de gestión, pero que va a estar teñido de lo que decíamos al principio del programa, esta tormenta política judicial que lo tiene bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito. Lo va a acompañar el presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, gran parte del gabinete y referentes del oficialismo. La oposición quiere preguntar, obviamente, sobre este escándalo, así que bueno, va a
haber muchísimo para hablar y para analizar luego del paso del jefe de gabinete por diputados. A nivel provincial, Sergio, empieza a tomar cuerpo una campaña que obviamente va a potenciarse después del Mundial, después de mitad de año. Por un lado, el viernes pasó por Rosario Fernando Andrés, mano derecha de Mauricio Macri, un poco como para ordenar la tropa provincial del PRO de cara a los desafíos que se vienen y preparando el terreno para un desembarco del expresidente a concretarse en territorio santafesino a fines de mayo o principios de junio próximos. También estuvo entre el viernes y el sábado Máximo Kirchner, líder de la Cámpora, recorriendo el sur provincial, tratando también de reordenar y de tantear el escenario para el justicialismo tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y también en las últimas horas la presencia de la diputada nacional Natalia de la Sota, cordobesa, acompañando a Diego Giuliano y otras referencias del peronismo provincial. Empieza a moverse, insistimos, de a poco el arco político provincial de cara a 2027. Que el próximo viernes tenga un feliz Día del Trabajador y ojalá que todos puedan llegar a tener trabajo alguna vez en este bendito país. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. Y mientras tanto, vamos pensando en el locro, en las empanadas. Exactamente, gracias. Así